Buenas tardes, amigos televidentes, gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta sus hogares en este programa Diálogo Independiente, un esfuerzo que estamos haciendo periodistas y comunicadores. El día de hoy, como hemos estado últimamente, estará con nosotros don Sergio Marico Navaca de la Mesa Redonda, don Javier Reyes Alba de la Trinchera de la Noticia, don Danilo Aguirre Sequeira, para que se me olvide, eso sí se me olvidó. De REC, ¿verdad? Y el que le habla Jaime Arellano, de Jaime Arellano Nación. El día de hoy vamos a estar, buenos días a los que nos están viendo a través de Ticavisión, los sábados de 7 a 9 de la mañana, en 38.2, gracias a aquellos que nos están oyendo ahorita a través de Radio Darío, a los que nos ven a través de Radio La Costeñísima y a través de los que nos ven en las respectivas páginas de Facebook y de YouTube de todos los programas que hemos mencionado anteriormente. Hoy, como vamos a estar analizando como toda la semana, las principales noticias, y como siempre, que liderea el primero al bate es don Javier Reyes Alba, director de la Trinchera de la Noticia. Don Javier, gusto de saludarlo, amigo. El gusto es mío, un placer ver de nuevo a todos los fratelli aquí reunidos. Bueno, quiero enviar un saludo a todos los que nos ven en Costa Rica, en Nicaragua y en muchas partes del mundo. Yo sé que este programa llega largo. Bueno, para no darle mucha vuelta, vamos a comenzar. Voy a proponerles comenzar, mientras nos metemos al terreno preferido de Jaime, que es la política, hablar sobre la destitución del embajador de Nicaragua en el Vaticano, Francisco Bautista Lara. Porque esto puede verse de diversos ángulos. Uno de ellos es la inestabilidad de la diplomacia nicaragüense en el exterior, con algunas embajadas. Se puede ver también como un mensaje para el propio Papa Francisco. O en tercer lugar, pues que algo está ocurriendo. Pero los hechos concretos es que el día 3, el presidente Daniel Ortega, 3 de este mes, el presidente Daniel Ortega firma una resolución que destituye al embajador Francisco Bautista Lara, a quien nombra en agosto del año pasado, y él le presenta las cartas al Papa en el 6 de octubre, 4-6 de octubre. Él unos días antes ya estaba instalado en Roma, o sea que él anda entre 4 y 5 meses nada más de función. Él llegó a reponer a una muchacha de apellido Estrada, ya le voy a dar el nombre completo, que tuvo 46 días nada más, ¿verdad? Eso de nuevo habla de una situación rara. Ahora, tengo información extraoficial, no confirmada, de que a Francisco Bautista Lara lo van a mover a otra embajada. ¿Cuál? Pues todavía no me han confirmado exactamente qué es lo que, a qué lugar lo estarían moviendo. Pero el hecho mismo de que solo haya durado 4 meses después de la gran bulla que esto despertó, porque recuerden que a Francisco Bautista lo nombran un mes y pico después se ha cometido un sabotaje en contra de un atentado terrorista en contra de la Capilla de la Sangre de Cristo. Además fue un jefe de la policía. En fin, había una cantidad de cosas que se dijeron más bien, alrededor de este movimiento, y total que no duró. Los embajadores pues llevan muchos años. Bueno, el embajador prácticamente el decano de todos, el hermano de Humberto Campbell, Francisco, que se encuentra en Washington D.C. y lleva 13 años, 14 años después de que sustituyera a Arturo Cruz Sequeira. Así que me parece que aquí hay mucho que decir, pues por lo pronto pues les dejo el tema sobre la mesa. No, me sumo a lo que dice Javier, en que hay inestabilidad, hay conflictos y problemas que... Solo Carol Suyen Paguaga Estrada era la ex embajadora y tuvo allá 46 días tuvo como embajadora. Pero todavía está en proceso este suceso, pues habría que esperar si realmente, como dice Javier, lo están removiendo a otra embajada y tiene que jugar otro papel. Pero lo cierto es que 5 meses te dice
que posiblemente no sea moverlo estratégicamente para algo más importante o a un espacio donde podría funcionar de mejor manera por algún plan estratégico que tenga la diplomacia nicaragüense. Pues yo más bien me sumo a creer que hay que esperar qué sucedió, qué está pasando, pero es normal. ¿Y normal en qué sentido con este gobierno? Pues que mueve las fichas de manera arbitraria. Para un embajador que tiene 5 meses, eso debe ser un dolor de cabeza para ir la familia. Moverlo así de repente, pues hay que esperar, sí, creo yo. Todavía hay que seguir escarbando un poquito a ver qué sucedió realmente ahí. Don Sergio Marín. Mira, el tema puede resultar bastante especulativo en el sentido de que no manejamos la información. Lo que yo puedo sacar en conclusión es que la política exterior de la dictadura está haciendo aguas. Está, por falta de presupuesto, cerrando algunas delegaciones diplomáticas. Creo que ha cerrado la de Bruselas, si mal no recuerdo. Y también se le viene un escándalo con el nombramiento de una asesora que recientemente circuló en redes sociales, que ha contratado con una licitación, con una contratación rápida, sin licitación, de una señora que en realidad se sabe muy poco sobre ella, con un salario mayor a los 100.000 córdobas mensuales. Hay, me parece a mí, una recomposición de la gente que conforma el servicio exterior norteamericano, además de ajustar presupuesto y nombrar embajadores concurrentes. Me parece que esta jugada de Francisco Javier Bautista pues obedece a una recomposición de la tropa en el exterior. Otros especulan que posiblemente pueda ser nombrado magistrado del Consejo Supremo Electoral, con base a la experiencia policial que tiene y a la cercanía que ha mostrado, a la obediencia que ha mostrado a la pareja presidencial y a sus dotes de organización policial. Eso está ahí en el tapete, pues, pero me parece que hay que esperar para ver por dónde viene el asunto. Bueno, también yo creo que, en primer lugar, lo interesante de esto es que en menos de 7 meses, 2 embajadores al Vaticano. Y yo no creo que eso no deje de afectar las relaciones que hay entre Nicaragua y el Vaticano. Yo creo que eso tiene que haber alrededor de que las relaciones del gobierno con la Iglesia Católica y Nicaragua cada día es peor. Cada día los ataques son más directos, más frontales. Vimos prácticamente la expulsión de 2 frailes en este país. Hemos visto las denuncias casi ya toda la semana por parte de la alta jerarquía de la iglesia en este país. La voz cantante de Monseñor Álvarez aquí en Nicaragua, de Monseñor Mata, el mismo cardenal que siempre ha tratado de mantener un perfil bajo. Vimos los señalamientos este último domingo de Monseñor Álvarez alrededor de la cantidad de campesinos que están muriendo en el sector rural por falta de atención médica, por falta hay una falta de humanidad por parte de este gobierno. Entonces yo creo que esto no atribuye, creo yo, a esa relación. Veremos para dónde los mandan a Bautista Lara y a quién van a nombrar, ¿verdad? De nuevo para allá. Hemos visto un silencio bastante extenso por parte del nuncio aquí en Nicaragua, aunque sabemos que él por debajo de la mesa sigue trabajando con ayudar a los presos políticos y a los familiares de los presos políticos hasta cierto nivel. Pero definitivamente esto agrega más de nuevo a la falta de estabilidad y consistencia que hay en este gobierno y en su política exterior. Yo más bien, fíjate que Bautista Lara es un ejemplo para él lamentable, porque con él se despiertan nuevas luces dentro del periodismo y que lo empiezan a señalar.
la diplomacia nicaragüense tiene serios problemas en el mundo, no son bien vistos. La misma dinámica de la diplomacia y guardar las apariencias, guardar la forma en la que ellos tienen su ceremonia, pues mantiene cierta imagen para el gobierno, pero realmente se están viendo en enormes complicaciones todos los diplomáticos en el mundo, pues, porque son rechazados. Y vos te das cuenta cuando vos ves al gobierno también desesperado buscando cómo hacer relaciones con países que nosotros ni en sueño vamos a tener realmente ninguna cercanía, y ellos andan buscando negocios por países africanos, asiáticos y por otros lados que no van a venir aquí a invertir en este país, pues. Y entonces creo que la lucha diplomática cada vez más se va notando de que la están perdiendo, y que evidentemente con esto de Bautista Lara pues vuelve a la palestra de los noticieros y las portadas de los diarios, que definitivamente algo está pasando y que hay que esperar si realmente que viene para Bautista, pues hacia dónde lo van a mandar. Ahora, no, decía Javier en su comentario de Campbell, ¿cómo se llama? El hermano del presidente Francisco Campbell, del Consejo Supremo Electoral. Es un hombre, brother, que no tiene ninguna relación, ya lleva 13 años allá, y vos hablas con la gente de las autoridades, pues, que he tenido, cuando yo intercambio preguntas y consultas con la gente que allá en Washington y el círculo, oíme, es un hombre que no ha podido establecer relaciones. Me imagino porque también es difícil representar a un país donde no podés explicar todas las barbaridades que hace esta pareja de locos. Y entonces, y estamos asumiendo, ¿verdad? Estamos asumiendo que Bautista Lara fue destituido, ¿verdad? ¿Quién dice que no renunció? O que no pidió, pues ya no aguanto, pues, me imagino, pues, no sabemos, pues, hasta que venga por aquí, pues, no va a decir él, ve, yo renuncio y venirse a Nicaragua porque sabe que se lo lleva el carajo. A lo mejor él pidió, ya no aguanto, pues, para acá, no sabemos, pues, yo creo que esto no es normal. Este cambio de Bautista Lara no es normal, y vuelve a seguir este año de 2021, un año electoral, y mucha gente se está dando cuenta dentro del mismo círculo de Ortega que ya Ortega es indefendible dentro y fuera de Nicaragua, y que Ortega ya no va a poder o ya no puede responder a la problemática de este país, no le puede dar solución a este país. Y yo creo que, pues, volvemos a esperar si realmente lo cambiaron o él pidió que lo cambiaran. Eso también entraría en la incógnita. Javier. Resumiendo algo de la información que ustedes daban, tener 4 embajadores entre el 2018 y el 2021 es anormal para una sede importante que gozó de estabilidad. Y hay que reconocer que el desaparecido cardenal Miguel Obando y Bravo ha sido o fue muy influyente en los nombramientos de embajadores de Nicaragua en el Vaticano desde el 1990. Ahí estuvo este embajador Cuadra durante muchos años porque era un recomendado del cardenal, se lo recomendó a todos los embajadores. Aquellas famosas conspiraciones, después vinieron aquellas famosas conspiraciones de Enrique Bolaños, Humberto Belli y otros para quitar a este embajador y nombrar a uno de la línea de Bolaños. Esas son otras anécdotas, ese es de otro momento. Pero bueno, aquí ha estado Margarita Carballo, la hermana de Javier Carballo. ¿Sí? Ese punto que vos dijiste, sí, Paca, es interesante porque eso llevó a que el cardenal al final terminara de aliado de Ortega, ¿verdad? Esa desesperación de Bolaño de acabar con el cardenal Obando lo llevó a un acercamiento que después se profundizó con la desaparición de la caja fuerte de la oficina de Roberto Rivas en la UNICA, pues. Pues sí, coincidencia o no, pues esa caja fuerte desapareció y a los 3 días apareció, loco, ¿verdad? Y de repente después ya Obando era mi comandante, un hombre bueno, ejemplar, todo lo demás que estaba diciendo el cardenal por todo el país. ¿Verdad? No, fíjate que a mí me gusta como tema, lo que quería era solo mencionarlo
para señalar que la embajada en el Vaticano sí ha gozado de mucha estabilidad hasta que llegó el presidente Ortega. Perdón, sí, el presidente Ortega. Desde el punto de vista político, es trascendental tener un embajador en el Vaticano. Las relaciones con la Iglesia son importantes y todavía más del 2018 para acá. Y desde entonces es cuando se ha mostrado inestabilidad. Ahí estuvo Hilda Bot, por ejemplo, que la nombró el 4 de octubre del 2019 porque Esther Margarita Carballo Madrigal, la hermana de Monseñor y de los sacerdotes, de los padres Carballo, pues todos sabemos que la nombraron, pero tuvo un problema de salud muy, muy grave. Pues entonces la retiraron y mandaron a una figura que es de la total confianza y lealtad de Daniel Ortega. La historia de esta muchacha, Carol Suyen Paguaga Estrada, es sumamente interesante porque es médico. Se graduó en la UNAM en el año 2012 y unos cuantos años después ya la tenía en el servicio exterior. Ella estuvo en Ecuador, o sea, la han mandado a aquellas embajadas en donde habían gobierno del signo político o aliados de Daniel Ortega, ¿no? Pero a ella la sacan en el 2018 de Ecuador, donde era agregada técnica, y la pasa posteriormente a otros cargos y termina en el Vaticano. Ahí aguanta 45 días. Y ahorita el nombramiento pues de Bautista Lara, que es un hombre con experiencia, pues fue alto jefe policial, experiencia diplomática cero, escritor, sí, un hombre de buen trato, parecía apropiado pues en las condiciones de Daniel Ortega para tomar las relaciones con la Iglesia y convertirlas en, digamos, en limar aspereza. ¿Qué va a ocurrir ahora? No lo sabemos. Pues efectivamente falta información y todo lo demás que podemos decir. Pero el nombramiento de Bautista Lara causó mucho rechazo en la oposición de este país y mucho rechazo inclusive en los sectores católicos de este país, porque Bautista Lara fue un defensor del actuar de la policía, todas las actividades del 2018 y 2019. Él justificó y daba declaraciones y aparecía por todos lados de forma técnica, justificando incluso, que la policía actuaba técnicamente, justificando todo el actuar de la policía, y entonces mucha gente reclamó que cómo podía haber aceptado el Papa. No estoy hablando del nombramiento por parte de Ortega, pues, ¿verdad? Pero que cómo había aceptado el Papa que a este embajador. O sea que a lo mejor también por ahí va la cosa, ¿verdad? De joven le decían el monaguillo. De joven le decían, Javier, de joven le decían el monaguillo porque antes de la insurrección era monaguillo de la iglesia de Fátima de la Centroamérica y muy querido por los padres franciscanos. Y él tenía un fervor religioso y sobre todo a los franciscanos, que cuando lo nombraron en la Centroamérica como tal, yo porque vengo de ese barrio, pues la gente especulaba y en algún sector de la Centroamérica lo miraban como merecido, pues porque él tenía esa devoción hacia la iglesia. Pero por otro lado, las justificaciones técnicas que daba como comisionado en retiro y que además ha dado talleres en diferentes países de América Latina con respecto al funcionar de la Policía Nacional, y venir a justificar lo que sucedió aquí como un acto normal para él, que el actuar de la policía había sido en los parámetros correctos para reprimir la rebelión que había aquí desde abril. Entonces eso generó una polémica increíble. Además, un embajador que viene del seno de una policía que está señalada en todos los informes internacionales de derechos humanos como represora, pues, y mandar a una figura que viene de ese seno como embajador del Vaticano es una locura, pues, ¿no? A lo mejor ya no votaron ni allá ni aquí. ¿Serio? ¿Otro tema que quieras tocar o quieres profundizar en eso? Solamente voy a dar precisamente un dato que estoy recordando a partir de la filiación franciscana de Francisco Bautista, y es que por ello él siempre fue muy cercano a Molina Oliu, este mismo que fue nombrado por Ortega como integrante de la famosa Comisión de la Verdad. Cada vez que hay una necesidad de
de allanar el camino. Indudablemente que Ortega tenía un conflicto con la iglesia, que quería mostrar la versión de lo que aquí había ocurrido. Seguramente en consulta con Molina Oliu surgió el nombre de Bautista porque pues se muestra como un escritor, como una persona afable, que además si alguien lo ve dice pues no, este no fue mano dura de la policía, casi un asceta ahí donde les pedía moralidad y principio a la gente de la policía, pero que también fue el mismo cuerpo de la policía el que le pidió al presidente Bolaños que lo quitaran porque ya no lo aguantaban. Y entonces estoy recordando esos antecedentes, ¿verdad? Y yo creo que la misión de Bautista fue tratar, ¿verdad?, no sé si lo logró, de vender la tesis del golpe en el Papa, pues, ¿verdad?, en el secretario de Estado del Vaticano, ¿verdad? No sé, ¿verdad?, si eso tuvo éxito o no, eso habrá que esperarlo. Pero yo creo que ya el Frente Sandinista actúa por embajadores con misión específica. Si ya la cumplió, entonces lo retornan para ponerle en otra ubicación donde va a cumplir otra misión. Pero creo que hay una línea, ¿verdad?, de conducción entre Francisco Bautista, Monaguillo, muy cercano de Molina Oliu, pues en el círculo que siempre ha adversado a la iglesia oficial desde las posiciones más radicales de la teología de la liberación, que estuvo presto pues a servirle a Ortega en una comisión de la verdad totalmente espuria, desacreditada, y de eso es, pues entonces yo creo que hay que revisar esta situación a la luz de esas misiones que tratan de hacer. Ahora, ¿hacia dónde va? No sabemos, pues, ¿verdad? Pero si cumplió además la misión correctamente, es decir, si eso tuvo propósito, vale. Y eso, pues, a mí me hace lógico que haya truncado, ¿verdad?, en ese proceso de 45 días a la embajadora anterior, que a lo mejor estaba haciendo ahí un trabajo determinado, pero que no era el que se quería. Me parece, pues, para entender estos movimientos macabros que hace el Frente Sandinista de sus fichas, ¿verdad?, con propósitos también determinados. Siguiente punto que podemos, antes de entrar con Javier, y los siguientes puntos, quiero mandarle saludos. Estamos siendo internacionalmente viéndonos desde muchos lados, estamos recibiendo comentarios y apoyos desde España, ¿verdad?, en Europa, en África, nos están viendo en Estados Unidos, ya no digamos por todos lados, bastante gente de Texas, de California, en la Florida, Costa Rica, ¿verdad?, a través de las redes. Así que saluden. En estos momentos hay personas, cuántas personas no sean, pero en 42 países. Así que saludos a todos aquellos que nos están viendo. Yo creo que el siguiente tema, para tocar, es lo que sucedió hoy, esta semana, con la mandada publicación de las reformas a la ley de defensa del consumidor, prácticamente un día después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos dijera que veía con mucha preocupación que Ortega estaba llevando este país hacia una dictadura, ¿verdad?, mandándole un mensaje diplomático, podríamos decir, porque la línea dura de aquí en Nicaragua, Dios, a la chocha, hasta ahorita se está dando cuenta de que hay dictadura en este país. Inclusive Guillén sacó una caricatura, ¿verdad?, bastante fuerte al secretario de Estado de los Estados Unidos, y en respuesta Ortega al día siguiente le mandó a publicar la ley, como diciendo, pues, ¿crees que todavía no está claro? Te voy a demostrar que no te tengo miedo, ¿verdad? Tu comentario, Javier, y después vamos con la misma ronda alrededor de ese tema. Bueno, una cuestión técnica sobre esto, y es que no ha publicado el reglamento. Una ley sin reglamento, una ley de este calibre sin reglamento, no, es infuncional. En todo caso, Daniel Ortega está administrando este tema que es tan espinoso como el de la ley de los agentes extranjeros, entre otros. En primer lugar, porque si va a desequilibrar la columna vertebral del sistema económico del país, que es la banca en este momento,
Lo que va a lograr a lo largo de estos años, lo que lograría en este año, perdón, es sencillamente crear más estabilidad en el área del dinero, que hasta ahora, digamos, después de la estampida de plata del año 2018, ha sido bastante bien manejado por los bancos. Lograron salvar su liquidez en el año 2019, 2020. Han vuelto con dinero caro, pero han vuelto a abrir pequeñas ventanitas de crédito, y ponerlas en esta situación es bastante difícil porque estamos hablando de 30 personas que han sido sancionadas, 30 personas y su familia. Es una ley para un pequeño grupo, ¿no? Porque si uno revisa, ¿verdad? Los 4 o 5 artículos reformados, no encuentra ahí la puerta para un alivio, por ejemplo, de tasas de crédito, por ejemplo, de condiciones de pago, por ejemplo, moratoria, etcétera, etcétera. No encuentra ese alivio. No ha tocado nada hasta ahora en el sistema financiero que afecte las relaciones entre los clientes y la banca, que sigue poniendo o determinando cuáles son las tasas, aunque el Banco Central tiene sus tasas de referencia, etcétera. Mientras no tengamos el reglamento, no veremos si esto al final la sangre va a llegar al río. El punto básico es que él está sorprendiendo a una administración una administración Biden, que en todo caso lo que estaba pretendiendo en este momento era darle tiempo y darse tiempo para lo que muchos consideran es inevitable, que es un acercamiento y una negociación para los temas electorales. Pero bueno, esto se apresura. Ahora, ¿cuál fue el nivel exacto de la protesta? Aunque a todas luces es el gobierno de los Estados Unidos. Pues fíjense que no fue el propio secretario de Estado Blinken, fue un vocero de la sección del hemisferio occidental que se pronuncia. Por supuesto, tiene el aval de Blinken y tiene el respaldo del Departamento de Estado en este campo. No le podemos negar ese tipo de peso que tiene, pero no lo hizo Blinken. O sea, todavía le dieron un espacio, aunque le suena en la mesa, con todo, y pues que algunos lo han rechazado porque quieren seguir en la línea dura, pero este trae otra manera. Guante de seda en puño de hierro, no lo sabemos. Pero hasta ahora, digamos, ni siquiera cumplió el primer mes y ya le sacó la tarjeta amarilla al gobierno de Daniel Ortega. En efecto, yo creo que el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos no tenga pues ni 30 días, eso lo dijimos la vez pasada, ¿verdad? Eso significa que todavía Nicaragua está en el radar del Departamento de Estado de los Estados Unidos, aún en medio de esta transición de gobierno, porque en todas partes del mundo eso sería una transición, que indica que esto no fue una transición normal, pues, ¿verdad? No hubo una entrega formal del gobierno del presidente Trump saliente y del gobierno del presidente. Pero ahí está. Yo creo que aquí ya los analistas como Bosco Matamoros, Oscar René Vargas, los que se han pronunciado sobre el tema alrededor de esta acción del Departamento de Estado, mandan mensajes claros, contundentes, inequívocos a Daniel Ortega. Creo que eso es lo más importante del asunto. No entendí. ¿Danilo? No entendí. Manda mensajes. ¿Quién manda mensajes? El Departamento de Estado sobre el proceso que ha habido en Nicaragua con la aplicación de estas leyes. En particular habló de la ley de agentes extranjeros, ¿verdad?, que dio como resultado la salida de PEN Internacional, capítulo Nicaragua, y la suspensión de operaciones por parte de la Fundación Violeta Barrios. Sí, entonces eso es un hecho, pues, ¿verdad? Y es contundente, pues. Es decir, ¿qué hubiera pasado si el Departamento de Estado se queda callado? ¿Verdad? No estaríamos argumentando esto. Pero en otro no. Miren, Javier dio en el clavo al inicio cuando dice de que todavía no hay una normativa, y lo que te está diciendo es típico del sandinismo. Si conocemos la historia, si vemos la historia y sobre todo el actuar de Ortega ya administrando al partido como lo ha administrado en los últimos 15, 20 años, sin una normativa todavía no podemos contemplar o determinar realmente los alcances dañinos para el país sobre esta iniciativa de ley que no tiene todavía normativa.
A mí lo que me llama la atención es que hay cosas, creo yo, más importantes para el Departamento de Estado que están por venir, como primer punto del tema de las reformas electorales, que se modera al pronunciarse ante esta reforma, ante esta iniciativa de ley sin normativa todavía. Creo que es moderado porque calculo yo también, y creo que en la diplomacia se maneja así, pues es una iniciativa de ley que hace un partido que evidentemente controla totalmente al Parlamento Nacional y te mete bulla, te mete un susto o te está amenazando, porque además lo controla, ¿verdad? Pero también es nacional, pues es algo que es una iniciativa del país, que le toca al país, y a Estados Unidos no le va a corresponder un exabrupto como el que pudo haber tenido una administración Trump de decir que esto es por reacción a nosotros lo que tenemos o las sanciones. Pero Javier, yo creo que ahí da en el centro. Todavía no hay una normativa, todavía hay un margen de negociación, todavía hay un margen en la que va a haber un tira y encoge, y sobre todo Ortega creo yo que ya midió con qué fuerza o con qué ánimo está entrando Biden en el tema Radar Nicaragua. Es decir, podemos notar, y Jaime lo dijo al inicio, no hay una contundencia como teníamos cuando tenía Trump, esas amenazas duras de sanciones, y que creo que incluso van a cambiar por lo que viene. Creo que hay cosas más importantes que están negociando, y que Daniel simplemente puso una tarjeta, una mano dura en la mesa en este momento, pero habría que esperar que avance esto, pues. Mira, yo creo que dos cosas. Primero, viendo la entrevista que le hicieron ayer a Wálmaro Gutiérrez, increíble, en el programa de la mañana, ¿verdad? Vos te das cuenta de que las sanciones lo han golpeado psicológicamente, y lo han golpeado físicamente en su manera de trabajar. Cuando vos veas a Wálmaro decir que no es correcto que aquí haya instituciones o empresas que no le puedan pagar a sus empleados porque no existe el mecanismo, porque han sido bloqueados en el sistema financiero, y que entonces cuando usabas el mecanismo de la tarjeta de débito y que ahora no la puedas usar, o que pariente ya no le hayan quitado, cuando las normas nicaragüenses las leyes nicaragüenses tienen que ser a través de ley lo que esté vigente en Nicaragua y no necesariamente lo que esté vigente afuera, significa que le han afectado económicamente. Ellos tienen un montón de plata, tienen un montón de negocios que han cerrado o están a punto, y que no saben cómo manejar esa plata, cómo controlarla, cómo hacerla producir más, ¿verdad? Y entonces le está doliendo. Yo creo que, es más, yo tengo entendido que hoy varios de los que le fueron cerradas las cuentas iban a ir a varios bancos a ver si se las volvían a mantener, cuál era la actitud de los bancos. Hoy lo iban a sondear a varios bancos para ver si le abrían o no le abrían la cuenta. A mí no me asustaría que el reglamento aparezca publicado la semana que viene, ¿verdad? Todo esto lo hacen, y no porque yo no creo que vayan a intentar que vayan sancionados a abrir cuentas, pero acordémonos que los bancos, ¿verdad? Dijeron, ve, Chico Pérez sancionado, pero para no correrme el riesgo, a la esposa de Chico Pérez, a los hijos de Chico Pérez, le voy a cerrar la cuenta, ¿verdad? Entonces ahora, y aquí hubieron un banco, ¿verdad?, que no aplicó esa medida de precaución, pues no lo hizo, pues. Entonces solo le cerró a Chico Pérez, pero no le cerró a la familia. Y como ya el gobierno se dio cuenta que a ese banco que no le cerró a la familia no lo sancionaron, ni tuvo ningún peligro, ni nada por el estilo, entonces dice el gobierno, hermano, en esta puerta me meto yo, ¿verdad? Y entonces esa es parte de la idea de esta ley que ya fue aprobada, y que a mí no me asustaría que el reglamento haga. Y da la casualidad que a ese banco, ¿verdad?, que es el único que no aplicó, es el único banco que le autorizaron la repartición de dividendos, ¿verdad? No voy a decir nombre, pues la gente que sabe, averigüe cuál de los bancos le autorizaron la repartición de dividendos, y eso no lo da el frente de gratis, ¿verdad? Así que
algo está pasando ahí. Pero yo sí creo, ¿verdad? Por otro lado, la política exterior, todos sabíamos que la política exterior de Biden era diferente a la de Trump, pues. Claro. Estos creen en las negociaciones, creen en la plática, es más, el mismo González, o el mismo Blinken, en su entrevista, cuando lo entrevistaron, dijo de que ellos estaban de acuerdo con las sanciones, pero las sanciones solas, sin otro plan, no daban resultado, ¿verdad? Ahora, la pregunta es si el Departamento de Estado le mandó un mensaje a Ortega para que, ok, hablemos, negociemos, ¿cómo habrán tomado que Ortega mandó a publicar la ley inmediatamente? ¿Habrá sido un rechazo de Ortega de decir, mira hermano, aquí no hay nada que hablar, yo ya tomé la decisión que aquí yo por mi pistola me voy a quedar? Entonces, eso es lo que hay que ver, cuál va a ser la siguiente reacción de los Estados Unidos alrededor de ese tema. Y definitivamente América, Centroamérica está en los planes. Ayer, creo que el día de ayer, salió publicada una carta de una gestión liderada por la expresidenta de Costa Rica, Chinchilla, con otros 2 expresidentes de Centroamérica, 2 vicepresidentes de Guatemala, vicepresidenta de El Salvador, canciller de El Salvador, creo que eran 10 personalidades a nivel centroamericano, solicitándole a Biden que en su política exterior hacia Centroamérica no sea solo concentrada en el Triángulo Norte, que tome en cuenta los demás países de Centroamérica y especialmente en este año a Nicaragua, por ser un año electoral, y que es de vital importancia para el área centroamericana que en Nicaragua se den elecciones con transparencia, ¿verdad? Elecciones que sean reconocidas. ¿Qué tanto, qué tanto impacto va a tener en la política exterior de Biden? Pues lo vamos a ver, pero definitivamente hay una preocupación en la región centroamericana alrededor de este proceso electoral que va a haber en este país. Si va a ser transparente o va a ser una asignación como ha sido las últimas veces. Javier. Bueno, unamos algunos hechos que ocurrieron recientemente, pero antes de eso quiero recordarle que en su último mensaje a Nicaragua, el embajador de los Estados Unidos dijo que la política hacia Nicaragua está institucionalizada, que está legalizada y que es bipartidista. A mí me parece que el embajador, que tiene mucha más información que nosotros sobre por dónde viene la nueva administración, tocó lo esencial. Porque bueno, tenemos semanas de estar discutiendo que por dónde viene Biden, que qué va a hacer Biden, que cómo lo va a cambiar, si con guante de seda o con guante de hierro. Ahora unamos algunos puntos. En la primera que pudo, el presidente Joe Biden le metió sanciones a los golpistas de Birmania, ¿verdad? Y ahí dejó claro de que no le tiembla la mano con las sanciones. Y no creo que tenga un plan para Birmania, porque eso fue la justificación que Blinken dio para señalar de que la política exterior de su país iba a revisar el tema de las sanciones porque deberían estar acompañadas de un plan político, que en todo caso era una negociación. Pero bueno, ya Biden tocó la mesa y dijo que y ya lo sancionó. En segundo lugar, estuvo también recientemente por primera vez en el Pentágono y ahí le dijo que tampoco iba a dudar de usar la fuerza militar de los Estados Unidos en situaciones concretas. Estamos hablando que en unos cuantos días demostró de que, por su experiencia obviamente política, fue vicepresidente, que la fuerza militar va a ser fundamental en algunas de sus acciones en el exterior, sobre todo en los casos de conflicto. El director de ACNUR, que estuvo en Costa Rica y firmó un acuerdo con el presidente de Carlos Alvarado, dijo que una de las cosas que más le preocupaba y que quería hacer era visibilizar el tema de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Firmó un acuerdo que le va a permitir a 10.000 refugiados de diferentes nacionalidades tener acceso a la caja del Seguro Social, pero se concentró en Nicaragua. Fue a ver en la zona fronteriza un campamento y me parece que las presiones sobre el gobierno de Nicaragua no se han abandonado.
que probablemente con todo este boom, boom, boom que ha habido en los Estados Unidos, hemos sentido que algunas políticas están aflojándose, sobre todo porque hay un nuevo gobierno, pero hay algunas instituciones internacionales que siguen adelante. La alta comisionada de las Naciones Unidas, Bachelet, presionó duro también esta semana con un informe duro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso del CENID en contra del gobierno de Nicaragua, y ahora tenemos que ACNUR dice, mi propósito en Costa Rica es visibilizar la situación de los refugiados. Yo creo que las presiones no van a bajar, y en algún momento determinado Estados Unidos o el que nombren para el sector occidental de la política exterior va a reunirse con toda esa gente o le va a recibir los insumos o se va a dar cuenta de cómo está la situación, y yo creo que no le va a quedar otra en un año electoral que presionar para conseguir resultados en Nicaragua. Coincido con Javier, pero yo vuelvo a insistir en que Biden, o al menos la administración Biden para el tema específico de Nicaragua, a pesar de que hay los mensajes que decía el embajador en su última intervención, como decía Jaime, que hay un acuerdo bipartidista para presionar realmente con fuerza al gobierno de Ortega, independientemente de que ese esfuerzo se va a imponer una agenda de Biden un poco más moderada. Yo más bien creo que es un viejo conocido también del Frente Sandinista. Él sabe cómo trabaja el Frente Sandinista. Esta iniciativa de ley, sin una normativa todavía aplicada, te da luces de cómo es que realmente históricamente ha trabajado Ortega. Te pego una cachetada, pero no te la doy tan duro para que te caigas, sino que más bien me impongo, te digo que tengo fuerza, que estoy dentro del país con fuerza, pero te respeto, y espero que esa cachetada te haga tratar de verme a mí con el mismo nivel o la misma fuerza, pues, sabiendo él que es una expresión centroamericana muy pequeña y devaluado políticamente en todos los sentidos. Así que yo más bien pago por seguir apostando a qué se va a someter Ortega en las próximas semanas con esta normativa. Vamos a ver si la publica, como vos decís, Jaime, la próxima semana, y empieza a elevar la parada, que creería yo que va en busca de minimizar o entregarnos unas reformas que quizás sean muy por debajo del nivel que estamos esperando nosotros. ¿Qué es lo que más le interesa a él y qué es lo que más le presiona en este momento? Es eso, ver cómo va a desarrollar este proceso electoral, cómo lo va a conducir él. Evidentemente quiere un control como el que ha tenido históricamente, pero que también sabe que no lo puede tener tan fácil, pues. Ahora yo creo que la pregunta es, ¿Ortega querrá negociar? Ortega sabrá negociar, porque la administración de Biden y la administración demócrata siempre se ha caracterizado. Y ahora que me mencionó a Miramar, Javier, esta semana, semana que acaba de pasar, bueno, desde el principio la administración Biden reconoció a Guaidó como el presidente de Venezuela. Pero si no me equivoco, estaba buscando las notas, pero no le he podido encontrar todavía. También le levantó parcialmente el embargo al gobierno de Maduro para recibir importaciones, ¿verdad? Entonces, está buscando como una salida negociada en Venezuela, ¿verdad? Yo no sé si van a volver a tratar de reactivar, que se nombre un gobierno de transición para que convoquen a unas elecciones y que todos los dos puedan participar, pero sí le dio reforzó o mantuvo el apoyo a Guaidó, pero le está tirando una escalera a Maduro. Es que ¿verdad? Todas las salidas que busca Estados Unidos es negociada. Por eso la pregunta aquí que a donde tenemos que llevar es negociará Ortega. Y la pregunta es, al negociar Ortega, ¿qué pedirá? ¿O qué va a pedir? Pero la primera interrogante es, ¿negociará? ¿Estará dispuesto a negociar? Sergio, te toca. Es que yo creo que todo político sabe que la negociación al final y al cabo es un medio para conseguir un fin. Es imposible cerrarse a esos mecanismos. Yo recuerdo siempre lo que me dice Bosco Matamoros, y que además él dejó plasmado en el libro de la Contra,
así se llama, sobre el proceso de negociación en Zapuá. El requisito para ir a Zapuá por parte del Frente Sandinista fue emprender sigilosamente una operación militar de grandes proporciones denominada Danto 88, porque eso les daba una correlación de fuerzas para irle a decir a la contra que no tenían capacidad de tomarse ninguna ciudad por más allá de 48 horas. Y la contra, ¿verdad?, también como proceso de negociación estuvo consciente de eso, pero también le dijeron al Ejército Popular Sandinista en aquel momento que no eran capaces de derrotarlo y que así podían estar hasta la consumación de los siglos, ¿verdad? Desarrapados unos, desarrapados otros. Tanto así que estaban atendiendo además el contexto internacional donde el socialismo real se fue al carajo. Y entonces aquí estaban solos. Aquí vino el canciller de la diplomacia soviética, ni siquiera se bajó del avión y les dijo: ya ustedes están por su cuenta, aquí no hay un tiro más de la Unión Soviética. Y entonces esas condiciones generan en efecto el pragmatismo para irse a sentar a negociar. Yo personalmente creo, ¿verdad?, que aquí viene una negociación. Ahora, ¿qué tipo de negociación va a ser? No lo sé. Pero Ortega está consciente que no las tiene todas con él y quiere negociar. Y por eso hace todas las leyes que está haciendo. Pues, y ahora esta última, atendiendo tu comentario, Jaime, ¿verdad?, del por qué trata de aminorar la presión que está recibiendo Ortega por parte de sus adláteres sancionados, diciendo que no pueden hacer negocios, que no pueden pagar un sorbete si no es con una maleta de reales. Pues esto es figurativo. Y eso ha afectado también a la familia. Entonces vamos a ver cuántos bancos en realidad se arriesgan a perder una corresponsalía por darle cabida a unas cuentas bancarias que, si nos atenemos a la ley, tanto la NICAC, la Magnitsky, como la que tienen que ver con la prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Bueno, y toda esta gente tendría que demostrar la procedencia de tanto dinero en las cuentas bancarias. Aquí lo único que pueden autorizar el sigilo bancario es el gobierno, un juez. Pero bueno, eso está por verse. Yo sí veo esta jugada como un acumulado, el Danto 88, ¿verdad?, para sentarse a negociar y forzar unas condiciones que Ortega va a buscar ventaja. Por ejemplo, que no haya observación extranjera de las futuras elecciones. Por ejemplo, estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, que no haya cambio en el Consejo Supremo Electoral, más que el que tiene que haber por razones de ley, y que puedan ponerse ahí algunas figuras que son proclives al gobierno, ¿verdad?, sin darle ninguna cancha a nadie de la oposición. Me refiero a personas con nombre y apellido en ese Consejo Supremo Electoral. Es decir, eso sencillamente, ¿verdad?, recordando aquella frase de Stalin, todo el mundo puede ir a elecciones y a votar, y lo más importante es quién cuenta los votos. Entonces, si esa es la posición de Ortega, ¿verdad?, y ahí él está haciendo su juego. ¿Cuál es el juego que está haciendo la oposición, ¿verdad?, para oponerse a eso? Está demandando, está aumentando la parada unificadamente para que las reformas electorales sean una realidad, porque una cosa es lo que quiere Ortega, eso uno lo está midiendo meridianamente, pero ¿qué es lo que quiere la oposición? Me parece entonces que Ortega sabe que su objetivo principal es ser él el candidato y ella, ¿verdad?, la fórmula. Repetir ahí, porque eso les garantiza a ellos su sobrevivencia. ¿Qué es sobrevivencia? Estoy hablando desde los zapatos de Ortega. Les garantiza que sus grupos de poder que ya han acrecentado fortuna, ¿verdad?, sigan ahí. Es decir, el establecimiento perpetuo de la nomenclatura que han venido estructurando. Y entonces ellos van a hacer todo lo posible para cumplir ese objetivo.
Y eso pasa por ir arrinconando a la oposición con un marco jurídico espurio, por supuesto, pero un marco jurídico al fin, porque descansa en la utilización de la mano militar, en las fuerzas paramilitares, en las fuerzas policiales que las tiene con él. En este juego que está a tres bandas, oposición nicaragüense, comunidad internacional, Ortega, pues la comunidad internacional a través del presidente de la nueva administración Biden está hablando, y creo que habló. Ahora, si eso que ha hablado es débil, si se necesita que lo subraye, veremos. Sí, nos podemos atener a una famosa entrevista que fue citada inclusive en este programa antes que el presidente Biden fuese presidente, porque él tiene una visión sobre cómo actuar frente a las dictaduras. Y entonces él tiene que actuar en consecuencia, pero eso no va a ser lo único que demanda el pueblo de Nicaragua para esto. Esto es una partida, un juego de ajedrez, donde ese juego simboliza una guerra. Ahora, si esta guerra es de baja intensidad, de media intensidad o de alta intensidad, o es sin armas, pues ni hay que apostarle a eso. Pues Ortega está haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo los nicaragüenses representados por bloques opositores? No lo sé. Vamos a lo que lleva, no sé, vamos, Javier, lo que sí me lleva, volvemos a lo mismo, la gran interrogante es alrededor de Ortega. ¿Qué va a hacer Ortega? Esta semana vimos, por ejemplo, Ortega ya está haciendo no, estamos hablando si va a negociar o no va a negociar. No, claro que nosotros ya sabemos. Vimos a Gustavo Porras, por ejemplo, en el acto que hicieron fuera de la asamblea en Nueva Segovia, creo que fue en Nueva Segovia fue que hicieron el acto donde él dijo de que Gustavo Porras, aquí que se olviden que van a venir los gringos a costar los votos, aquí los votos los vamos a costar nosotros. Claro. Y después de esto también salió a circular, que es el pavor que le tienen a los teléfonos y a las redes, una reunión que se dio en el Ministerio de Educación con los maestros, donde el delegado, el ministro, prácticamente amenazó a todos los maestros y les dijo que si querían defender su trabajo, si querían mantener su trabajo, lo tenían que defender. Y al que no le gustara, que ellos estaban claros de quién está escribiendo qué, quién está conversando qué, y que prácticamente ellos los tenemos vigilados a todos ustedes. Y de repente salió alguien ahí, se dio la voz de que salió algo como de censura, hablando de la censura, y todo le digo, no, aquí no es cuestión de censura. Si no te gusta, date. Pero no puedes estar tomándote la leche y maldiciendo a la vaca. ¿Verdad? Entonces, ellos se están preparando para un proceso electoral. La pregunta es si después de eso hacer un sondeo se van a arriesgar a un proceso electoral donde sería un milagro, si es con garantía, pues sería un milagro que ganaran ese proceso electoral, o será, como dijo el Chele Gripi en su mensaje que vimos la semana pasada, ¿verdad?, de que decía hay que defender la revolución a toda costa, aguantemos, pero dentro de 3, 4 años las cosas van a ser diferentes y todos estos grandes capitales van a estar reducidos a su mínima expresión. ¿Cuál será el escenario? Porque mientras todo esto sucede, si la gente no se entusiasma en un proceso electoral, y aquí vuelve a haber un alto porcentaje de abstención, Ortega, y él cree que va a haber un alto porcentaje de abstención, ahí sí tiene Ortega chance de ganar. Y ahí nos jodemos todos, porque uno de los principales aliados de Ortega sería el abstencionismo en este país. Javier. Solo una pequeña, un apunte nada más a lo que dijo Sergio hace un ratito. En 1989, cuando llegó aquí Eduard Shevardnadze, el canciller de la Unión Soviética, venía directamente desde Washington después de reunirse con el presidente Bush padre y con el entonces secretario de Estado James Baker III. Y efectivamente, él vino a Managua, se tiró un discurso ante la dirección nacional y después en una conferencia de prensa y le dijo, ya negociamos que nosotros le retiramos la ayuda militar y esto se acabó, tienen que dar elecciones.
Daniel Ortega vive recordando eso, pero no nos lo dice, sino que él lo vive recordando de cómo los soviéticos lo dejaron solo y se quedó básicamente él colgado de la brocha. En aquel momento, la revolución sandinista era un instrumento de la Guerra Fría y la Unión Soviética y Estados Unidos negociaron ese fin de la Guerra Fría. Y hoy en día no existe esa Guerra Fría, no tiene el respaldo, aunque tenga aliado a Rusia, Rusia no es la Unión Soviética, no se están jugando dos grandes polos el control de la humanidad. Y sigue siendo visto Daniel Ortega, como dijo el padre de Bush, hijo, o sea, en aquel momento lo dijo después su hijo en Costa Rica, sigue viendo a Daniel Ortega como un zorrillo en el patio trasero haciendo barbaridad. Eso fue lo que dijo en una cumbre en Costa Rica a la que no invitaron al presidente Ortega. Estoy hablando de Bush hijo, cuando dijo que Daniel Ortega era un skunk in the backyard, así lo dijo la frase exacta. De tal forma que la correlación hoy de Daniel Ortega, si bien aquí es muy fuerte, él ya no es una pieza que va a defender más que Cuba y Venezuela. Eso le da un toque distinto, no cambia las cosas como las estamos viendo nosotros, que evidentemente un gobierno más allá de autoritario, porque en estos días se produjo una declaración de que era un gobierno autoritario en la revista Economist, en la unidad de inteligencia económica, y la declaración del vocero del Departamento de Estado que lo ve como un proyecto de dictadura, que dice que ya vamos a la dictadura como que si ya no estuviéramos en eso, ¿verdad? A ver, Sí. Danilo. Ojalá no me equivoque, ¿verdad? Pero cuando Ortega remete... Tal vez el concepto para ellos de dictadura es mientras exista programas como este y mientras vos puedas publicar La Trinchera, Sergio puede hacer su programa, Danilo puede hacer su programa, todavía no estamos en una dictadura, podría ser esa la evaluación que ellos están haciendo, porque este tipo de programas, por ejemplo, en Cuba, no existen. Habrá que preguntarle habría que averiguar cuál es la evaluación de ellos de una dictadura. Pues. Así es, ¿no? Tenés razón, fíjate. Pero bueno, tenés razón. O sea, mientras sigamos existiendo aquí, y creo yo que incluso desde mucho antes habían medios de comunicación, como el caso de la prensa, e incluso Ortega en algunos discursos fuera del país, en los pocos que hizo, decía, pues, ¿cuál dictadura? Allá está un diario de la prensa, allá está un tal canal, y una dictadura no te permite esas cosas. Pero yo no quería meterme en esto. Fíjate que ojalá no me equivoque, pero cuando el río truena con Ortega, cuando hace que tira al río todo la carne al asador, como este combo de leyes y tipo de cosas, que se prepara para una negociación. Yo sí creo que está completamente interesado en negociar. Esto no es los 90, y me encanta que lo recuerden porque es bueno tener de referencia la historia, sobre todo cuando el mismo sujeto de hace 40 años atrás es el mismo protagonista que tenemos hoy en día. Entonces es bueno hacer un repaso por la historia, y Sergio tenía razón. Mientras se preparaban para un proceso electoral, él mostraba con toda la fuerza y el músculo militar que tenía en condiciones más difíciles que las que tenemos hoy en día, porque el Estado total, como hoy, también le pertenece, pero en aquel momento militarizado y prácticamente legalizado, los verde olivo dentro en las calles y la policía en las calles y el fanatismo de aquella época, y aún así fue derrotado y reconoció su derrota y entró a un juego político en el que muy hábilmente 16 años después llega al poder, jugando a la política. Y cuando digo esto es donde yo me preocupo, ahí es donde hago una pausa. ¿Estará interesado en negociar Ortega? Claro que sí. ¿Estaremos en capacidad, la oposición, de negociar con este nuevo Ortega? Esa es la parte en la que yo me detengo y me pongo a pensar y me preocupa. Porque este nuevo Ortega no es el Ortega que tenía una dirección nacional, que tenía un control militar verde olivo dentro del territorio, que cuidaba él estaba encima de la Junta Receptora de Votos, igual como ahora, pero en otro escenario y en otro tipo de juego político. La pregunta es, ¿qué construyó en los últimos 15 años Ortega en esta dictadura? ¿Qué lazos construyó por debajo que no tenemos todavía nosotros noción? Podemos medio sospechar de lo que puede existir,
y qué capacidad realmente hay de una oposición que tiene dos obligaciones fundamentales si logra ganar un proceso electoral. Lo que la gente le demanda es una recuperación económica pronta a sus necesidades, y lo que se supone abril y las grandes mareas ciudadanas también demandan del país, una recomposición democrática de este país. Y esos dos elementos es lo que yo me pregunto, esta oposición política, de estos cantidad de precandidatos que existen, que anuncian que quieren ser parte de esta transición, tengan la capacidad realmente de llevar a buen puerto cualquier traspaso de poder. Pues aquí son asumiendo que la dictadura no termina con una derrota electoral con Ortega, la dictadura se sigue sosteniendo a través de los diferentes poderes del Estado y el control total que tiene Ortega en este momento. Entonces, ahí es donde yo me detengo y me aflijo, que si realmente va a haber negociación, yo creo que sí. Más bien me debería de preocupar, Jaime, quiénes van a negociar y de qué forma van a negociar con Ortega. Que esa es la gran pregunta, Sergio. Y Javier, pues, que tienen más experiencia que los otros. ¿Verdad? La pregunta es, ¿quién se atreverá de los líderes de la oposición o los que quieren ser aspirantes a la presidencia a avalar unas negociaciones con Ortega y respaldar eso? Y si se da una negociación con Ortega, ¿qué es lo que está dispuesto a cederle a Ortega? O Ortega te va a pedir a vos a cambio de que te dé un proceso electoral. Y si ese intercambio, ¿cuánto te va a golpear para motivar a la gente a que salga a votar? ¿Verdad? Tomémonos en cuenta que aquí el factor generacional es enorme. Aquí tenemos, ya hay más jóvenes todavía que los que no somos tan jóvenes, pongámoslo, ¿verdad? Para no decirnos viejos, pues. ¿Verdad? Y entonces ahí el joven quiere justicia. Si vos te ves la que cuesta, quieren ver a Ortega preso, quieren ver a todo un montón de gente enjuiciada, expulsada del país y todo lo demás. Ortega va, por la lógica te indica que Ortega en una negociación lo primero que te va a decir, hermano, seguridad para mí y mi familia y respetarme todos mis bienes, todas mis cosas. Eso es lo primero que te va a pedir. Entonces la pregunta es, ¿quiénes de los que están aspirando nombremos, supongamos que le toque sea la Cristiana la candidata pues a la presidencia? Viene la Cristiana y dice, sí, ok, va ya después de las negociaciones con los Estados Unidos, dice la Cristiana, ok, yo me comprometo a respetar esto. ¿Cuánta gente en Nicaragua va a respaldar eso? ¿Cuánta gente de la diáspora nicaragüense que están afuera van a respaldar eso? ¿Verdad? Tomando en cuenta la influencia que está teniendo la diáspora aquí. O sea, y entonces si ya entra ese juego, ¿verdad? Entonces la pregunta es cuánto, entonces volvemos al tema de la abstención. ¿Cuánta gente va a decir, no, esta es la misma política de toda asco? O los mismos muchachos que andan buscando cómo repartirse el hueso. ¿Ya? Y eso le ha ido a Ortega. No le ha ido a la oposición. No sé si me estoy... No, clarito. Lo que no termino de entender, Jaime... Dale, Sergio. Mira, es que a mí me parece que hay que ir despejando los tramos por donde vamos a transitar. El primer tramo es el que tiene que ver con las reformas electorales. Indudablemente que quisiera tener Ortega a su favor, y cómo está esto asegurado en el campo histórico reciente. Él sabe que una fuerza dividida, y eso no es ninguna ciencia ni ninguna capacidad de Ortega, pues ahí están todos los textos que se refieren a ello, desde Maquiavelo, pasando por el arte de la guerra, pasando por aquellos que quieren asumir al padrino como un manual, ¿verdad?, de gobierno en todos los niveles. Vos sabes que vos querés dividir a tu adversario, y si lo mantienes dividido, ¿verdad?, te da mayores opciones de ganancia a vos. En primer lugar, él no quiere ceder, ¿verdad?, espacio en términos importantísimos del campo electoral.
no quiere dar observación internacional. Y ya mandó ese mensaje que vos estabas refiriendo sobre este encuentro que hubo ahí para celebrar o conmemorar a Santos López. Entonces, él no quiere. Él quiere ir a estas elecciones teniendo todo a su favor y está trabajando para asegurarlo. No quiere dar observación internacional. ¿Por qué dicen va a venir el Centro Carter a certificar los votos? Porque sencillamente aquí ha habido gente que se los roba y ha sido históricamente el asunto. No quiere ceder espacios formales en el Consejo Supremo Electoral ni en ninguno de sus niveles. Allá podrá dar cosas cosméticas, técnicas, le llamó Bayardo Arce en la última entrevista. Ese es el asunto. Entonces, en ese primer tramo, ¿cuál sería la condición necesaria que el pueblo de Nicaragua está esperando? Las unidades de las fuerzas contendientes de Ortega, aquellas fuerzas que se consideran legítimamente opositoras a Ortega. Si nosotros estamos decodificando que la acción de Ortega en ese movimiento de ajedrez es que yo me mantenga dividido, porque entonces yo tengo que unirme. Aunque no quiera al que tengo al lado, tengo que unirme para enfrentar a la bestia que yo tengo enfrente. Eso es básico. ¿Por qué? Porque entonces, mientras vamos unidos, ¿verdad? Como fuerza opositora, Ortega va a tener que ceder en ese tablero de ajedrez. Pero aquí las fuerzas opositoras no logran entender eso, o hay deliberadamente un jueguito para acercarse a esa posición ventajosa que Ortega está pidiendo, o algo mueve esa larga mano, ¿verdad? De los movimientos estalinistas mafiosos, que puede estar moviendo ahí por detrás o por debajera pues algunos intereses. Eso no lo sé. Espérame otro momentito. El otro tramo, el que tiene que ver con el que vos dijiste. Esto ya es la historia, ya lo vivimos. Vos necesitaste una fuerte negociación cuando sentaste al tirano para ir a elecciones. Negociaste tiempo aire en la televisión sandinista, movilizaciones, negociaste campos pagados en los periódicos, etcétera. Esas fueron concesiones que le arrancaste a la dictadura en aquel momento. Nuevamente, repito, será en este primer tramo sagacidad, oportunidad de la oposición lograr eso de Ortega. Signo de interrogación. El segundo tramo, que es al que vos te referiste. Suponete que ganamos. Ahí vendrá otra negociación. En un proceso que va desde el anuncio, donde los resultados te muestran la ganancia, y el chantaje político de Ortega, que te dice, bueno, vamos a negociar aquí de acuerdo a los números. Diputados. Y entonces ahí sí viene el asunto. ¿Quién es aquel que se va a sentar a negociar un nuevo pacto de transición, dejándole espacios a Ortega que a lo mejor no merece? Ese otro tramo, pero ese otro tramo. Como 990. Exactamente, por eso dije yo que aquí estamos asentados sobre historia. Ese otro tramo. Si es contundente la victoria y te cerrás, ¿por qué le vas a conceder absolutamente nada? Y entonces ahí podés hablar, dependiendo de los resultados, si obtenés 70, 75 diputados, estoy siendo exagerado, o muy optimista, depende de las condiciones en que vayamos y ganemos. Difícil. Si eso es así, entonces no vas a tener que ceder nada. Se trata, al fin y al cabo, ya de un proceso de negociación, ¿verdad? Donde no tenemos nada que inventar. ¿Querés ganar, ganar? ¿O querés perder, perder? Vamos con... Esos son los 100 pesos. Pues. Ayer... Es una discusión realmente mucho más larga, porque hay dos preguntas que son sumamente importantes. Una, la de Jaime, ¿querrá Daniel Ortega negociar? Y luego la de Aguirre, que le pone el cascabel al gato cuando dice con quién va a negociar Daniel Ortega. Está lista la oposición para eso. Y ahí nos podríamos llevar a dos seminarios y largos sobre este tema. Lo que ha aparecido hasta ahora
es una negativa de Daniel Ortega de negociar aún con los Estados Unidos. Entre el año 2018 y 2019 le enviaron aquí a 3 subsecretarios de Estado, al embajador en la OEA y al número 1 de los cabilderos del Senado de los Estados Unidos, del presidente del Senado, para hacer una negociación con él. Y al final, ¿qué ocurrió con eso? Que no se sentó a negociar con ninguno. Ahora, que hoy sí está en otra condición porque ya ganó tiempo, porque, digamos, puede negociar, no parece que él quiere un diálogo o una negociación con la oposición en este momento. Básicamente porque él solo tiene un interés particular, legitimidad, buscar quién le va a dar la legitimidad. Y me parece que hay un partido político, que es C+L, que es el que está dispuesto a darle esa legitimidad. ¿A cambio de qué? Pues habría que ver qué es lo que se está cocinando en el cuarto trasero. Pero en el fondo, Daniel Ortega lo que ya consiguió, lo que no ha conseguido hasta ahora es legitimidad. Y ahí es donde va. Y ahí es donde va a eso. Va a negociar las reformas que le permitan conseguir esa legitimidad. Hay unas declaraciones que publicamos hoy de José Adán Aguirre y él dice los 85 días claves, los 3 últimos meses en los que debemos estar listos, dice José Adán Aguirre, primero para tener estar listos como oposición para la campaña electoral. En segundo lugar, para saber entonces si habrá o no habrá unidad, y en tercer lugar para ir a garantizar el voto. Yo creo que así es como se negocian los tiempos, así es como se expresan los tiempos. ¿Qué va a ocurrir de aquí a la primera semana de mayo? Según José Aguirre, en la primera semana de mayo ya debe estar definido si van a dar más personería jurídica, si están dispuestos el gobierno, Daniel Ortega, a aflojar un poco la ventana. Eso todavía está bajo un signo de interrogación. Y el otro, pues él decía, ¿qué va a ocurrir en esos últimos 85 días? Como ocurrió en la campaña del 2016. Ahí están las preguntas. Como les digo, pues nos da para especular bastante. Yo coincido con Aguirre. La preocupación es con quién va a negociar en el sector opositor, pero además no está interesado. Yo no creo que Daniel Ortega esté interesado en sentarse a hablar con la oposición sobre temas que no sean puntualmente electorales, cosas concretas, porque todo lo demás él espera negociarlo con los Estados Unidos, así de simple. Estoy de acuerdo con vos. Pues, no, tú vas a la pasada, que Javier no desaprovecha, cada vez que le puede volar su rielazo a C+L lo hace, ¿verdad? Porque ese argumento de que C+L ha demostrado que está dispuesto a darle esa legitimidad, yo no, pues, si vos ves el escenario, el único que anda buscando candidatos ahorita es la coalición nacional. Y si vos buscas candidatos ahorita, es para darle la legitimidad a Ortega. Pues ese es el argumento que se pudiera usar, pero de todas maneras, yo estoy claro que vos cuando le puedes pegar el rielazo, se lo pegás el rielazo. Entonces, mientras Danilo va a viaje. Cuando yo dije y mencioné, Javier, que la gran pregunta es con quién va a negociar Ortega. Al final no va a ser Ortega quien se va a sentar en una negociación. No. Se va a sentar con los partidos políticos y con él va a negociar reformas que sí creo que aunque le llamara técnico Bayardo Arce, van a abrir oportunidades. Aquí lo que me preocupa, lo que dice Jaime, estar dándole golpes a un partido que posiblemente sea la alternativa, que aunque a algunos no les guste, podría ser la alternativa, se nos puede complicar si le pegas demasiados golpes. Pues no enciende ese carro cuando tengas que montarte en él. Y creería yo, y ahí pues tal vez con Javier voy a dar un encontronazo, es que a través de ese partido posiblemente estos acuerdos técnicos que llama Bayardo Arce nos den la posibilidad de engancharnos en un proceso electoral, al menos con posibilidades de derrotarlo. Y yo creería que alrededor de esa conformación, de esta alianza que ha anunciado incluso una comisión política para dialogar con las diferentes fuerzas políticas, yo lo dije cuando lo fui a cubrir, habría que escuchar más allá del exabrupto de doña Kitty en ese momento, qué es lo que estaban anunciando, cómo se está pensando componer
o tras componer una alianza electoral de cara a una posible negociación de reformas electorales y con quienes pueden contar en ese momento. Y creo yo que tirarle piedra ahorita a ese vehículo puede ser un error que lo podamos pagar más adelante, más allá de que tampoco pues comparto algunos lineamientos que tienen y la forma en la que también hacen política ellos comunicacional, pues, pero creería que tendríamos que tener mucho cuidado y creo que ahí puede haber una ventana de negociación que nos favorezca a nosotros pues en la oposición. Los otros partidos políticos son, ya sabemos quiénes son, pues. Yo creo que pues, yo entiendo la posición de Javier, pues tiene su inclinación partidaria y su inclinación no a favor de otro, pues. Y esto es y eso es parte del diálogo independiente, pues cada uno tiene que tener su preferencia. Yo soy anticoalición, pues pongámoslo y nunca lo he dicho, lo mantengo y lo mantendré hasta el momento, lo seguiré manteniendo. Pero volviendo al tema, aquí el problema es que aquí se desperdició una oportunidad, porque aquí hubo un momento en que Ortega quiso negociar. Y eso lo dice alguien que estuvo ahí adentro, no es especulación. Acordémonos que Medardo Mairena, que era del equipo negociador del primer diálogo, negociaciones, ¿verdad? Que cuando lo creó la conferencia episcopal, él dijo que se había reunido, que la Alianza Cívica en ese momento se había reunido, que era la que existía, pues. En ese momento todavía no había la UNAV, no había nada más. Y que había dicho que Ortega estaba dispuesto a empezar a negociar o a hablar de una posibles elecciones adelantadas. Y que la mayoría de la Alianza Cívica dijo, no señor, no queremos una negociación adelantada, queremos la renuncia de Ortega. Y entonces Ortega dijo, bueno, pues papito. Y entonces lanzó la ofensiva y la contraofensiva contra todos los tranques. Y se desbarataron pues ahí ya sabemos la historia de lo que pasó. Entonces hubo un momento en que sí Ortega sabía que estaba bien mal. La gente estaba en la calle, el país estaba paralizado, la comunidad internacional estaba encima de Nicaragua, habían muertos en las calles, 300 y pico de muertos, etcétera. En ese momento Ortega quiso negociar, y ya sea por inexperiencia política, por soberbia, ahí podemos, no vamos a hablar sobre la leche derramada, pero la verdad es que ya Ortega tuvo un momento, sabía que estaba acorralado y que necesitaba negociar, quiso negociar, no le dieron alternativa, dijo, bueno, tampoco me voy a pegar un tiro, así que vámonos. Pero ya hubo, ¿verdad? Igual que como lo que dijo Sergio, en el 90, ¿verdad? Y eso lo dice gente que estuvo ahí. Ortega no sacó los diputados que sacó, ni sacó los concejales que sacó, ¿verdad? Acordémonos que en ese tiempo los concejales elegían a los alcaldes y Ortega pidió aquí número de concejales más en varios departamentos, incluyendo León y Estelí, que eran su base, y de ahí entonces no ha soltado ninguna de esas cabeceras departamentales. La pregunta es, yo creo que Ortega, si la situación económica se sigue profundizando, donde ya su propia gente está siendo afectada, donde el desempleo va para arriba, donde la crisis económica se profundiza, hoy es viernes, el domingo vuelve a haber otra alza en el precio del combustible, la tarifa de la luz sigue para arriba, el alto costo sigue para arriba, no se ha pronunciado todavía sobre el salario mínimo, ¿verdad? Ahora está con entre ellos mismos, ahora está con la incertidumbre puso al sistema financiero en una incertidumbre que no sabemos cómo va a reaccionar la comunidad internacional alrededor de ese tema. Hay una enorme presión hacia los organismos multilaterales, tanto el Banco Mundial como el BID, para que presenten cómo se están utilizando los fondos que ya le dieron a Ortega, los más de 63 millones de dólares para la lucha contra el COVID y todo lo demás, y que no ha entregado cuenta. Entonces yo creo que sí viene. Y termino con lo que acaba de decir esto.
aquí hay una estrategia de creer que van a poder hacer doblegar a la Kitty con una campaña de presión y negativas y ataques desmedidos y al paso no les importa destruir a C por L. Ahorita, hoy, si hacemos un análisis real de si las elecciones fueran mañana o en las condiciones como está, el vehículo más viable que hay es C por L. La coalición que tiene el PRD. Aquí un partido evangélico, un partido dirigido por un pastor evangélico, nunca ha tenido el respaldo del pueblo de este país. ¿Cuál es el partido evangélico más exitoso que ha habido en nuestra historia? Creo que es Camino Cristiano, que sacó el 6%, si no me equivoco. Es que aparte no lo respaldan, hombre. De ahí alternativa cristiana, creo yo, que era el de Tardecía, no paró bola. Ninguno de los partidos evangélicos ha parado bola. Entonces, yo creo que las tácticas y las estrategias siguen siendo equivocadas, ¿verdad? Yo no veo a Daniel Ortega dando más personerías jurídicas, pero además, si estás diciendo que querés que las cosas se hagan legales, Ortega dio, y lo más probable es que Ortega diga, bueno, desde el año pasado ha tenido 6 meses o 7 meses todos los partidos para solicitar personería jurídica y llenar los trámites, y nadie lo ha querido llenar, o porque no tiene capacidad o porque no quiere. Tengo entendido que a través de embajadores han mandado a decir, porque la semana que viene, si no me equivoco, o dentro de 2 semanas, se le vence el periodo a las 2 magistradas últimas electas del Consejo Supremo Electoral, que son las últimas 2 magistradas que todavía son legales, pues pongámosle, en el Consejo Supremo Electoral. Después todo el mundo está. Y le ha mandado a decir, a través de que vayan preparando nombres para que creo que va a ceder, pues le ha dicho a la comunidad, a ciertos embajadores, que estaría dispuesto a 2 de los magistrados dárselo a la oposición. El problema es que, creo yo, que nadie se va a atrever a agarrar ese puesto si no es respaldado por todos los sectores, porque el que agarre ese puesto, si no es respaldado por todos los sectores, tanto avalado por la coalición y avalado por la Alianza Ciudadana, a ese maestro lo va a agarrar más que a un palo de mango, brother. Lo van a agarrar como loco, ¿verdad? Y entonces aquí había pareciera que la actitud es todo o nada, y no entendemos, o no se quiere entender, o no se le explica a la población que para lograr derrotar a una dictadura cívicamente, porque no estamos en una guerra armada como en los años 80, vos tenés que ir agarrando lo que podáis ir agarrando, ¿verdad? Mientras podáis ir avanzando. Yo creo que ese es el gran reto que van a tener la oposición aquí. Le comienza otro tema que queremos seguir profundizando, porque podríamos seguir en el tema después de la misma oposición con no sé si la Comisión de la Buena Voluntad, ¿verdad? La coalición también puso, creo que ya Félix Maradiaga es el candidato de la UNAP. Todavía no está ratificado. Mañana el domingo se lanza Luis Fley para candidato a la presidencia. Lo más probable es que después del domingo, el martes, la semana que viene, se lance Clodomiro, ¿verdad? Con su va a lanzarse su Clodomiro con los jugadores del Boer para presidente, ¿verdad? Y entonces ahí va a ser un triunvirato, Luis Fley, el de la ¿cómo se llama? El de la isla de Ometepe. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama el candidato de la isla de Ometepe? Del PLC. Arcia. Milton Arcia. Entonces, ya hay más candidatos. Y faltan. No, y lo que falta todavía. Faltan. Tema que quería agregar, don Sergio Marín, Cuernavaca. Es que en la ronda, bueno. No, este mismo tema, no sé si querés. Es que hay varias cosas que hay que despejar, ¿verdad? Que a veces
me sudan las manos cuando veo esas posiciones. Por ejemplo, cuando vos decís que sos anticoalición, ¿verdad? Y te va a afrontar contra Javier diciendo que él es un detractor de doña Kitty. No, yo digo que tiene su simpatía. Por eso. Pues, y que mentira. Pues. Lee La Trinchera todos los días. Y vos me preguntabas un día donde no salga un chiflazo contra la por él. Si yo no digo que sea cierto, que sea... Y además, no se lo critico, le digo yo, está bien, cada uno tiene su preferencia. Es que ese es precisamente no ubicarnos en el momento histórico que estamos viviendo. Porque aquí el conflicto permanente debiera ser de todos contra la dictadura. Vos no deberías de ponerle énfasis a yo soy anticoalición, sino que tu énfasis debería ser yo soy anti-Ortega. Pues eso está claro, toda la vida. Pero ese debería quedar extremadamente claro, porque además eso abona a marcar las diferencias y no buscar la unidad. ¿Qué queremos en realidad? ¿Queremos realmente la unidad? ¿O queremos celebrar los exabruptos, verdad? Que no es una mentira generada por los medios de comunicación, ese exabrupto que tuvo pues doña Kitty. Yo creo que si ella, suponete que fuese a una elección a 3 bandas, hipotéticamente hablando, que es un escenario posible, si vos querés ganar, vos querés conquistar votos. Y si le decís a alguien que es invisible, entonces vos no estás ganando ese voto. Y si te vas, por ejemplo, a atacar frontalmente a la diversidad sexual también vota. O sea, yo creo que ahí es poner un revoltijo de cosas, ¿verdad?, que no abonan a despejar los puntos alrededor del tema de la unidad. Podemos tener muchas diferencias, muchísimas, y en realidad es que somos diferentes todos. Tenemos opciones religiosas diferentes, opciones político-ideológicas diferentes, nos vestimos diferentes, no tenemos que andar uniformados. Aquí los únicos que andan uniformados, y aunque tengan cierta conciencia de que aquello que están haciendo es incorrecto, pero pese en ellos en la obediencia ciega, ¿verdad?, y el hecho de ser de otros, es decir, alienados, son ellos. Aquí hay capacidad de disenso. Primera reflexión pues alrededor de este asunto, que me parece que es muy importante, porque si seguimos en esto, obviamente vamos a encontrar esas diferencias. Busquemos las similitudes, busquemos el propósito que tenemos. Eso es básico y ya es hasta cansón, porque lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Aquí el que quiera ganar unas elecciones necesita votos, necesita la voluntad de una persona para poner una X en una casilla, en una boleta, en medio de su conciencia, si acaso hay las condiciones para llegar a ese acto. Pero si vas a estar amenazado, fíjate que aquí debiéramos estar conversando que el principal interesado en que hayan elecciones libres y transparentes debería ser Ortega, porque eso le garantizaría a él una serie de beneficios. Para empezar, que se diluya el discurso de no aceptación de resultados electorales fraudulentos por parte de la comunidad internacional. ¿Qué podría decir la comunidad internacional, Estados Unidos? ¿Qué podría decir el concierto del continente americano? Si aquí hay elecciones libres y transparentes, justas y correctas. Y si Daniel Ortega gana, pues ¿qué ganó? Él sería el principal. Pero no es así, porque aquí estamos viviendo el contrasentido. Él debería, en aras de ser un estadista, cosa que nunca lo ha sido, procurar que este país se detenga en la debacle que lleva, en el barranco, en el hoyo profundo que nos está dejando en términos económicos. Debiera reflexionar sobre eso. Y si no lo hace él, lo deberían hacer
los que están dentro de ese partido, que se los está llevando en el alma. Y no los que necesariamente se han hecho de grandes millonadas de dólares. Los otros. Los que alguna vez creyeron que en efecto había un proyecto revolucionario. Esos deberían de estar pujando. Entonces yo creo que aquí deberíamos pues de llamar a la reflexión en ese sentido. Yo sí creo en la tesis del cómplice del actor que pueda avalar las elecciones o el gane o el triunfo, entre comillas, de Daniel Ortega, ¿verdad? Si se sigue peligrosamente mandando las señales como que para que uno pueda decir esto es lo que está sucediendo, desgraciadamente. Yo recuerdo que el 10... ¿Me permitís, Jaime? Sí, vale, estoy al bate ahorita. No, le toca a Javier. Le toca a Javier. Sí. Adelante, Javier. Un momentito personalizado, ¿verdad? No se vale descalificar a la persona para no entrar al debate o para callarla. Este minuto personalizado, me va a tomar un minuto nada más, explicar lo siguiente. En 1976 me incorporé al Frente Sandinista hasta el año 1997 en que Daniel Ortega ordenó mi destitución de barricada y mi salida del Frente Sandinista. Desde entonces, la única opción política que tuve fue firmar el acta que cuestionaba al Frente Sandinista en 1994. Esa acta que posteriormente dio lugar al MRS. Cuando vi que el MRS se estaba construyendo, tomé una decisión en 1994-1995, que era no seguir más en la política como agente político, como miembro de un partido político. Desde entonces no pertenezco a ningún partido político. Me dediqué a mis negocios, que son pequeños medios de comunicación. De tal forma que venir a descalificarme en esa campaña de que yo tengo mi corazoncito donde sea, eso ya ha fracasado. Eso ya hace más de 20 años que yo ya superé todo eso y aquí estoy precisamente. En segundo lugar, porque... Javier. Solo que quiero, si me malinterpretaste, te pido disculpas. Mi intención nunca fue descalificarte, hombre. Nunca ha sido mi intención descalificarte. Déjalo que termine. O sea, si vos lo terminaste de esa manera, te pido disculpas, pero no era mi intención descalificarte, ¿verdad? Y no creo, y cuando dije que cada uno puede tener su simpatía, no lo dije para descalificar a nadie. O sea, no era esa mi intención. Si así lo interpretaste, te pido disculpas porque esa no era mi intención. Adelante, perdóname. Tranquilo, pues, solo dije que era un minuto personalizado porque quería dar mis credenciales políticas, ¿verdad? Y decir que no pertenezco a ningún partido ni tengo simpatías políticas por nadie. Eso sí, me encuentro en el campo democrático y ahí me identifico con los demócratas. Me encuentro en el campo de la libertad de expresión y defiendo lo que es la libertad de expresión y defenderé la unidad porque creo firmemente que es lo único que puede salvar a este país de esa debacle de la que más o menos estuvimos hablando, que es la de un gobierno que llegue sin el poder suficiente como para derribar a una dictadura y que esa dictadura termine prolongándose por otra vía. Ahí sí me van a encontrar desde el punto de vista político, pero como comunicador no tengo ninguna otra influencia más que lo que estamos viendo en el contexto. Jaime, pero además no era un asunto personalizado entre vos y yo, lo que sea. Son años de una campaña en que me quieren hacer aparecer de una manera y la verdad es que no, ya no juego en esa cancha, ¿verdad? Bueno, yo lo que creo es porque si yo quisiera, si no hubiera insistido en que fuéramos parte, porque yo sé que los cuatro que estamos aquí tenemos diferencias de opinión y esa es la idea, que tengamos diferencias de opinión y debatamos y de esa manera demostremos que se puede debatir alrededor de ideas, ¿verdad? Entonces eso es lo que quería. O sea, si fue por mi comentario, ¿verdad? Ya sabes que te pido disculpas, pues. Ahora yo también tengo años de no participar ni militar en ningún partido político desde hace tiempo, pero no significa que no tenga mi inclinación, porque a la hora de ir a votar
por alguien voy a votar. Menos por Ortega. Esto tenemos claro. Que por ese jodido no voto ni que me paguen. Y me ha tratado de pagar, que conste. Danilo. Gracias, Javier. Yo quiero manifestarte mi profundo respeto hacia vos. Creo que sos una de los periodistas más valiosos que hay ahorita y que tiene una lectura fantástica que te invita a reflexionar a cada minuto. Yo sí quiero tomar mi tiempo como se lo tomó Sergio y como se lo tomó Jaime. Abril, Sergio, y aquí eso te lo quería, lo saco con vos, por lo que manifestabas de no descalificar. Yo comprendo y me caso con vos con la idea de que no hay que descalificar absolutamente a nadie, pues, y que el tema de una unidad política que logre sacar adelante un proyecto político que derrote una dictadura, que nos derrumbe nuevamente una democracia, es el sueño que todos tenemos. Pero hay que ver las realidades como son. Abril no fue un brote de grupos políticos que tenían como proyecto una transición de una dictadura. Abril fue un estallido espontáneo, que eso vos lo viste y fuimos testigos todos. El problema es que después de 3 largos años sin construir un discurso político coherente que tenga que logre captar la simpatía, que logre despertar la emoción a una ciudadanía para enfrentarse a Ortega en un proceso electoral defendiendo el voto como se debe defender tras una unidad, no se ha logrado. Ha sido un fracaso terrible. Yo recuerdo que cuando salían los partidos políticos en las manifestaciones de abril eran repudiados, y la primera lectura que yo dice, bueno, tiene una oportunidad tremenda el partido político actual, que está desprestigiado, que no tiene capacidad moral de poder atraer simpatizantes, de modernizarse y de cambiar y de estructurarse y de ver cómo de aquí a 3 años, que es lo que nos tocaba constitucionalmente un proceso electoral, lo lograban. Pero tampoco lo hicieron. Y Ortega dejó ir una llamarada brutal frente a todo el país, que apartó aquellos liderazgos e incluso mató liderazgos que tenían un camino político definido en lo que querían en abril, pero exilió a muchos y a otros los terminó asesinando. Y quienes se reciclan políticamente, y no me lo vas a negar y no me lo va a negar nadie acá, son los mismos actores políticos que habían fracasado en 3 periodos anteriores con el mismo Ortega. Es decir, no puedo creer yo que no tengamos la sensatez, al menos nosotros los comunicadores, de analizar y ver que si no se pusieron de acuerdo hace 11 años, no lo iban a hacer hoy. Entonces yo creo que ahí es donde creería que el mensaje más constructivo para lo que nos viene es tratar de decirles que sean pragmáticos, que hay un partido político que sí cuenta con cierta simpatía de la ciudadanía e incluso de grandes contribuyentes, que tiene personalidad jurídica y que se puede negociar con ellos bajo el peso que cada quien corresponde. El problema aquí es que cuando vos te vas a sentar, simulás tener el peso equivocado y no el que realmente tenés. Y ahí es donde se complica la situación. Y creería que ahí debería de existir. Y bueno, y si existe la posibilidad, como dice Jaime, de que se rumora de que hay posibilidades de 2 funcionarios dentro del Consejo Supremo Electoral que venga de la oposición, podríamos partir por esa piedra tan importante de tratar de minar los espacios que necesitamos para lo que se nos viene. Lo que se nos viene es difícil, no van a dejar de hacer elecciones, no va a dejar de haber reformas lo suficientemente complicadas como para que la gente crea o no si son legítimas o no. La comunidad internacional está interesada en que estas pequeñas ajustes que dice Bayardo Arce realmente tengan la imagen de que sí lo son. Apuestan por eso y van a hacer un esfuerzo, y va en contra de nosotros, en contra de la oposición, ese esfuerzo que lleva la comunidad internacional de encontrar realmente un mensaje, o de enviar un mensaje de que sí lo son, que sí va a ser un proceso electoral que podría tener la capacidad de que una oposición lo derrote. Y van a existir, y si nos agarran de aquí a mayo con estos tires y encoges e incluso de golpear el único vehículo que tenemos, nos vamos a enredar.
Yo quería, antes de darle a Sergio, mira, con lo que dijo Sergio, y ya lo hemos discutido en varias ocasiones, lo ideal sería que fuera una unidad total de cúpula en este país. ¿Cuándo ha existido eso? ¿Verdad? Pero nunca ha existido. Jamás. Nunca ha existido y nunca se ha necesitado para derrotar a Ortega tampoco. Ahora, que sería lo ideal, es lo ideal. Que hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo. Pero también hay que manejar con mucho cuidado. Porque si se logra el proceso, que hay un proceso electoral con las garantías básicas, esenciales, como le quieran poner, y no se da esa unidad total, y a la gente le decís que no va a poder derrotar a Ortega si no va justo, entonces ya le estás ayudando a Ortega a promover la abstención en este país. ¿Ah? Entonces yo creo, es lo ideal, pero realísticamente hablando, nunca se ha dado en la historia de este país esa unidad total de cúpula. Nunca se ha dado, no se dio con doña Violeta, nunca se ha dado en este país. ¿Para qué no vamos a seguir repitiendo? Ahora, y digo esto porque también, lo que yo difiero con Javier en nuestras diferentes posiciones, es que yo creo que, y con vos lo que acabas de decir ahorita, es que ahorita, según las encuestas o los sondeos, lo que querrás decir, no hay ningún bloque o agrupación que pueda decir y asumir: yo represento a la oposición, yo soy la mayoría de la oposición. No hay. Ya la coalición nacional tuvo una que salió hace varios meses, nunca pudo despertar el interés de todos. Ahora, hace una semana o 2 semanas, nació la Alianza Ciudadana, entre C por Él y la Alianza Cívica. Ellos tienen el reto de ver si logran ser eso, el bloque que atraiga al 62% de la que dice que no simpatiza con ninguno. Entonces hay que hacer el esfuerzo. Y voy a decir algo que pues Sergio lo sabe. Yo lancé una propuesta y después esa propuesta la puse por escrito y se la he entregado a varias personas que tengo mucha confianza, y se la entregué a los 2 grupos para no hacerla pública, para ver que funcionara. Pues básicamente es: unamos esfuerzos, unan los 2 bloques, que es lo que lo une a los 2 bloques ahorita. Como decía Sergio, ahorita es una prioridad de todo que haya reformas electorales para que haya condiciones mínimas. Ok, trabajen en eso, unan esfuerzo en eso, y en esta lucha, en los próximos 2-3 meses, que se va a definir realmente cuál va a ser la realidad del proceso electoral, también desen una tregua, no se vuelen pija, concentre su esfuerzo en Ortega, ¿verdad? Y se la di a varios miembros de la coalición y se la di a varios miembros de la Alianza Ciudadana, y les dije: ok, tómense una semana para analizarla, verla y todo lo demás. Ya salieron adelantándose uno de los grupos diciendo lo que es la propuesta, buscando protagonismo, y mientras busques protagonismo no vas a lograr trabajar el asunto. ¿Vos sabías que hay sectores en la coalición que todavía demandan con firmeza reformas constitucionales a la ley electoral? Sí, pues ese es populismo que no va a trabajar a ningún lado. Pero ahora le toca a Sergio, perdón, Sergio. Es que mira, yo veo mucho más simple el asunto, pues, porque lo he insistido a lo largo de todos estos años y lo voy a decir una vez más. Si no juntas fuerzas y esfuerzo, Ortega va a tener el pretexto a nivel de discurso para decir que él ganó producto de esa división de la oposición. Le das el discurso, pero además le das el visto bueno para que le haga el fraude y se despache hermoso. Insisto que sí ha habido aquí unidad de cúpulas partidarias en representación de porciones del pueblo, porque eso se ha dicho. Ahí no están acaso los liberales, los C por L, ¿verdad? Ciudadanos por la Libertad,
diciendo en sus programas de radio que ellos representan el pueblo liberal de Nicaragua y que ellos están fuertes en todos los territorios. No lo digo, lo dicen ellos. ¿Y es que acaso no salió la coalición nacional diciendo que ya está organizado todo el territorio nicaragüense con estructuras, no dijeron tendidos electorales, pero sí con estructuras en todos los territorios? Entonces hay dos discursos, ¿verdad?, que no tienden puentes entre sí. Ahora, cuando la UNO ganó, concitó la voluntad de muchísimas estructuras partidarias diciendo que representaban porciones del pueblo de Nicaragua. Voy a citar el Partido Comunista. ¿Cuánto representaba? Ya ni me acuerdo lo que ellos decían, pero sí fue la concentración de una serie de agrupaciones políticas partidarias que se pusieron de acuerdo en la UNO. Obviamente que después en la boleta tenía otras agrupaciones políticas de diferentes tendencias, unos haciendo el juego y otros no haciendo el juego, pero no era en esa lo más importante. El pueblo se concentró en esta unidad político-partidaria que le dio al traste al orteguismo. Yo estoy hablando, en efecto, de ese modelo de unidad. Pero eso no existe hoy. Pero no hubo unidad. Espérate. No existe claro, hoy. que cuando vos le llamas cúpula, ¿verdad? Es decir, yo entiendo que cada agrupación político-partidaria es una cúpula político-partidaria. Te pregunto. Discúlpame, déjame terminar la idea. Esas son las condiciones básicas. No le pongan tres pies al gato. Esta es unidad. Unidad básica con puntos elementales. ¿Querés salir de Ortega? Sí. ¿Querés construir una democracia incluyente? Una democracia donde los nicaragüenses tengan cabida, donde el imperio de la ley sea el factor motivante. ¿Querés justicia? En eso tenés que ponerte de acuerdo. ¿Querés un nuevo pacto social? Porque aquí todo está demolido. Las instituciones democráticas no existen, tenés que construirlas. ¿Querés un nuevo pacto social? No. Para eso necesitas el concurso de todos. Ahora, si querés llevar una elección como las elecciones anteriores, donde hubo dos elementos de cúpula del mismo partido o de la misma doctrina filosófica liberal, que por egos no se pusieron de acuerdo o por intrigas políticas no se pusieron de acuerdo, ahí está el resultado. Pero es que ni eso existe. Espérame, hoy, Sergio. Yo no sé, ahí están pues, ahí está. Yo no sé si existe o no existe, pero esa es la necesidad que tiene el pueblo. Si no se lo dan, entonces no tenemos el chance. Tal vez me regale un minuto para eso. No tenemos el chance. Reflexión rapidita. Pero esa es la madre del cordero. De ahí es estar discutiendo bla, 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 como la gente lo está diciendo. Mira, pero bueno, yo solamente un minuto, rapidito. Dale. Yo solamente digo, esa es una realidad que no existe. O sea, trasladar esa historia para esta época no existe. No hay partidos políticos ni hay alianzas partidarias como la que existía en el 90, porque no existen partidos políticos con la capacidad de poder agrupar a la ciudadanía alrededor de ellos. No existe. La gran pregunta que yo me hago aquí es, y ojo, meto también a Ceporel en este mismo saco que voy a abrir ahorita, que me digan dónde están las bases organizadas, tanto la coalición como los partidos políticos que están diciendo no existen. Yo soy testigo de 2 o 3 viajes que hice a Matagalpa con temas de reformas electorales. Cuando entraba yo a un espacio con la unidad azul y blanco y algunos grupos, ahí estaba un grupo de gente, pero cuando me tocaba ir con aquellos que eran parte de Ceporel o de otras agrupaciones, eran las mismas personas que se trasladaban del salón al otro salón. Yo solo te voy a hacer un señalamiento y lo dejo aquí en la mesa y termino. Nosotros hicimos una investigación para una campaña que estamos haciendo, trabajando en una campaña, buscando qué palabras en el Google era la más frecuentada entre la población. No existe ni la represión,
no existe. El COVID está casi en el 13º lugar entre las palabras que más buscan los nicaragüenses en el Google. La película en español, música en español, todo menos lo que realmente interesa o nos interesa a nosotros como burbuja. Sergio, ese episodio del 1990 con cúpulas partidarias no existe en este momento. Es qué grupo político logra encantar a la población, a animarlas a ir a un proceso electoral, porque la gente está en otra sintonía. Oíme, yo soy pero no entiendo a serio, porque lo que él está diciendo, el ejemplo que le estoy diciendo, es lo que nosotros hemos dicho. En 1900, usando el ejemplo que está haciendo Sergio, que ni existe. En 1990 se unieron 14 partidos, de los cuales tal vez 1 o 2 en ese momento eran más o menos grandes, porque en ese momento, en los años 80, aquí no había partidos grandes, porque no le permitía a la dictadura que hubiera partidos grandes tampoco, ¿verdad? Y fuera del bloque quedó uno de los partidos que en ese momento, pongámosle, entre los pequeños era el menos pequeño, que era el Partido Conservador. El Partido Conservador corrió fuera de la UNO, y si no me equivoco hubo otro partido, otro de los pescaditos quedó fuera, también corrió fuera de la UNO. Los socialdemócratas corrieron fuera de la UNO. Lo que se formó un bloque alrededor de la UNO, donde lo que dijeron es, para escoger al candidato todos tenemos un voto igual para candidato al presidente, pero a la hora de la repartición de diputados cada uno va a tener de acuerdo a lo que aporta. Eso sucedió en la UNO, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde hicieron la ronda. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando llegó, ¿verdad? Y entonces fue el bloque la 1, fue el Partido Conservador, fueron otros 2 o 3 partidos que fueron corriendo, ¿verdad? Y entonces la gente dijo, no, votamos por la 1, y convencieron y se fueron con doña Violeta. Y así ha sucedido en la historia. Nunca ha habido unidad de cúpula, nunca, ¿verdad? Pero también uno tiene que aprender de eso mismo. Doña Violeta, ¿qué pasó? Como llevaba diputados, que cada uno llevaba su agenda, ¿verdad? Y llegaron a un programa de gobierno, ¿verdad? Hicieron, vamos con este programa de gobierno, que lo que hizo doña Violeta cuando llegó al poder, con todo el respeto que le tiene, agarró el programa de la 1 y lo engavetó. Y ella llegó al poder y tomaron, y a la 1 y toda su alianza la mandó al carajo. No hubo un solo miembro de la 1, que yo me quedé verde, ¿verdad? Y estaba chavalo todavía en ese entonces, que fue miembro del gabinete de doña Violeta. Agarró a Virgilio Godoy y lo mandó al parqueo. Ahí el que agarró en la batuta por el trono de doña Violeta le dijo a Toyo Lacayo, vos vas conmigo a gobernar. Y gobernaron ellos 2, y a la 1 la mandó al carajo, y producto de eso se formaron 4 bancadas de la 1. Entonces también uno tiene que aprender de lo malo que ha pasado para no volver a cometer los errores. Entonces ese todo contra Ortega y todo contra Somoza, ya hemos tenido malas experiencias también. Adelante, Javier. Bueno, solo para ilustración, algunos de los candidatos de 1990 que no fueron en la 1 están Bonifacio Miranda, Boni, Moisés Hassan, Chilo Telle, ¿verdad? Todavía me recuerdo muy bien de él, Eduardo Molina y Rodolfo Rogelio Herrera. Vean, una de las cosas que Daniel Ortega jugó al no hacer reformas constitucionales era encasillar el futuro de la herencia, del legado del 18 de abril, que era antipartido también en cierta medida, y que planteaba, y aún plantea, una transformación radical de la forma de hacer política y de la política. Fue no reformar la Constitución para que hoy estemos en las reglas del juego haciendo política a la antigua, si le podemos llamar de esa manera. Es decir, la Constitución dice que solo los partidos políticos pueden aspirar al poder. Y ahí estamos. ¿Qué cosa podemos hacer si la Constitución esa, que la ha pisoteado Daniel Ortega como ha querido, que la ha remendado como ha querido, dice que solo a través de un partido político podés acceder al poder? Ya quisiéramos que hoy estuviéramos en otras circunstancias y que la organización de la ciudadanía fuese o como en Guatemala o como en otras opciones. Pero fíjate bien cuáles son las opciones que se dan. Y no te molestes, Jaime. Un partido liberal, un partido liberal y un partido angélico. Efectivamente, fue el partido de Osorno fue el que más ha llegado
y ahora hay aproximadamente una media docena de partidos políticos, todos los cuales están en la canasta de la convergencia de Daniel Ortega. Ese fue todo el proyecto de partidos políticos, el único que ha quedado es este. Pero además coincido con lo que decía Aguirre. Vean, no hay partido político que esté listo para defender hasta en el último rincón de este país el último voto. No están listos. Desde el punto de vista organizativo, todos son casillas inseguras. Precisamente otra razón por la cual a mí me parece, y lo voy a seguir planteando, que solamente una unidad pragmática, pues, alrededor de un candidato o alrededor de lo que sea, es lo que puede ir reparando los baches que hay. Pero que C por él le diga que, por ejemplo, bueno, de que tiene 150 y pico de directivas, no es cierto. Y si las tiene, pues no tienen el territorio, no tienen el tendido necesario. ¿Quién lo tiene en el sector de la oposición? Ninguno. Porque la última jugada es jalar el tendido nominal de los liberales y adjudicárselo. Hoy está como aliado, lo tienen como aliado. Entonces, esos son los grandes desafíos que se van a enfrentar en un periodo tan corto, que no es tan fácil, porque el que ahorita salga a la calle a decirle al vecino, a golpearle la puerta, mira, espero que votes por esta casilla democrática, le va a arrancar la cabeza y va a terminar preso. Ese es el punto al final de todo. Terminamos con los comentarios de Javier. Pasaron las 2 horas rapidísimo. Todavía creo que nos quedaron mucha calle que moler. Siempre, como siempre, gracias Javier, don Sergio Marín, don Danilo Aguirre. Nos vemos el próximo viernes en otro diálogo independiente, y cada uno de ustedes cuídense, que Dios los bendiga.